Apreciados estudiantes, sean todos bienvenidos a este espacio de construcción del conocimiento. Es un placer para mí dirigirme hacia ustedes con motivo de la presentación y socialización de la guía número 7 del proyecto de lectura crítica. Los invito cordialmente a todos a que se sientan cómodos y disfruten de este pequeño encuentro, donde continuaremos desarrollando las competencias argumentativas, interpretativas y propositivas, al igual que habilidades tales como analizar, criticar, comparar y contrastar. Después de ese mensaje tan significativo sobre el respeto, continuaremos con la presentación de las temáticas que abordaremos en la guía número 7 del proyecto de lectura crítica, las cuales son las siguientes. Ampliaremos la información sobre los datos del autor del texto sobre el cual realizaremos las actividades de comprensión lectora, que en este caso es un texto informativo de tipo infografía. Realizaremos una pequeña explicación sobre los ejercicios de comprensión lectora del texto que nos ocupa en esta guía de actividades número 7. En este apartado hablaremos sobre Notimés, que es el autor de la infografía que vamos a analizar. ¿Quién es Notimés? Es una agencia de noticias estatal de México creada el 20 de agosto de 1968 con motivo de la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968. Tiene su sede central en Ciudad de México. Desde junio del 2006, tras una reforma legal de sus estatutos, su nombre oficial es Agencia de Noticias del Estado Mexicano. La reforma principalmente la independiza de la Secretaría de Gobernación y entrega su administración a una junta de gobierno integrada por representantes del Estado. Continuando con las temáticas a desarrollar, entramos a profundizar acerca de la tipología textual que nos ocupa en esta guía del proyecto de lectura crítica número 7. En este caso es la infografía. ¿Qué es una infografía? Es una imagen explicativa que combina texto, ilustración y diseño, cuyo propósito es sintetizar información de cierta complejidad e importancia de una manera directa y rápida. Este término tiene su origen en el ámbito periodístico, hacia los años 90, tras la necesidad de dar un nombre al ejercicio de brindar información a través de elementos gráficos. Sin embargo, el uso de las infografías es bastante antiguo.
Las infografías responden a diferentes modelos tales como diagramas, esquemas, mapas conceptuales, entre otros. Asimismo, utilizan diferentes tipos de recursos visuales, tanto lingüísticos como no lingüísticos, como son textos, imágenes, colores, criterios de diagramación y toda suerte de elementos plásticos y compositivos que sean de provecho. Es un recurso ampliamente utilizado tanto en la prensa diaria como en revistas, libros didácticos, páginas web, redes sociales y toda clase de materiales de divulgación masiva. Por ejemplo, instructivos de votación, instructivos de alimentación, etc. Continuando con la ampliación de la información de esta tipología textual, en este apartado hablaremos de las características de una infografía. De ellas podemos decir que siempre es encabezada por un titular o título según el contexto. Debe responder a las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Debe ser inteligible. Debe sintetizar toda la información posible sobre un asunto. El uso de imágenes es obligatorio. Las imágenes contenidas en una infografía deben ser claras. El texto debe ser claro, conciso y breve. Debe tener tal solidez que pueda tener autonomía respecto del artículo en que se inserta. La infografía no debe tener ningún error, inconcordancia o contradicción. Continuando con la tipología textual, hablaremos ahora sobre las funciones de una infografía. La infografía tiene como función primordial sintetizar la información, facilitar la comprensión de información compleja, ayudar al lector a construir la información de forma inmediata y otorgar variedad a la diagramación del texto en el que se inserta. Como todo texto, la infografía consta de una estructura o de unas partes, las cuales vamos a ampliar a continuación. Una infografía está conformada esencialmente de las siguientes partes. Un titular, este puede venir acompañado con un subtítulo si es necesario. Es un texto sucinto que brinda la explicación y los criterios de interpretación. El cuerpo, que se refiere al centro del mensaje e incluye todos los elementos gráficos y la tipografía de apoyo. La fuente, que indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en la infografía, y los créditos, que señala el nombre del autor o autores de la infografía, tanto del diseño como de la investigación. Es importante y recomendable indicar la fuente y crédito con una tipografía de menor tamaño y en una ubicación que no distraiga la atención del lector. En esta clase de texto encontramos una clasificación de la cual vamos a hablar en el siguiente apartado. En esta tipología textual encontramos tipos de infografías según su diseño estructural, como son los gráficos, que representan de forma gráfica, es decir, de forma visual, la información estadística de manera que su comprensión sea más simple y rápida. Pueden valerse de diversos recursos como barras, tortas, sistema de coordenadas. De igual manera encontramos en este tipo de infografía los mapas, que son de gran utilidad para ubicar rápidamente al lector en el lugar de un acontecimiento o en el contexto de una información geográfica de interés, como lo es una ruta turística, por ejemplo. Continuando con los tipos de infografía según su diseño estructural, encontramos las tablas. Una infografía puede limitarse a resumir una serie de datos importantes en una tabla organizada bajo un sistema de columnas y filas. Puede contener algunos elementos visuales como colores y pictogramas para quebrar la dureza de la misma. Las tablas se usan cuando la información es muy compleja, como para establecer comparaciones, representaciones, gráficas y sistemas de flujos.
Continuando con la clasificación de las infografías, encontramos tipos de infografías según su contenido y función. Entre ellas tenemos infografía periodística, que es aquella que informa sobre el desarrollo y evolución de una noticia de manera gráfica. De igual manera encontramos la infografía secuencial, que se usa para expresar cómo se desenvuelve una secuencia de acontecimientos que pueden ser de un hecho noticioso o no. Para concluir este apartado sobre la clasificación de las infografías según su contenido y función, tenemos la infografía de divulgación. Se trata de infografías orientadas a divulgar campañas de prevención y atención a necesidades prioritarias de la sociedad. Por ejemplo, campañas sobre el comportamiento ante catástrofes naturales, primeros auxilios, alimentación o prevención de enfermedades. Después de estudiar anteriormente la fundamentación teórica sobre la infografía, en los siguientes acápites explicaremos las actividades de cada uno de los indicadores. Iniciaremos con el indicador del saber. Luego de haber leído la guía orientadora de aprendizaje y la información sobre los tipos de infografía, completa el siguiente cuadro comparativo con 2 características de cada una de ellas. Cabe recordar que un cuadro comparativo es un organizador gráfico que especifica los vínculos existentes entre distintos datos, descubriendo las semejanzas y diferencias entre diversos elementos, a partir de su análisis u observación. En el indicador del hacer, la actividad propuesta consiste en leer pausadamente y reflexivamente la infografía Una cantante de ópera y desarrollar la actividad de seleccionar la opción correcta, tomando como base el análisis que realizaste del texto propuesto, en este caso la infografía. De igual manera, te vamos a explicar cuáles son los pasos que debes tener en cuenta para obtener un análisis efectivo y comprender de manera eficiente el texto propuesto. En este apartado te daremos unos consejos para que tengas una lectura comprensiva y crítica del texto que te hemos propuesto. Primero, no intentes leer velozmente, si es que al final del texto no llegas a entender la idea principal. Empieza analizando parte por parte la lectura para mejorar la comprensión del texto y entenderlo en su globalidad. Contextualiza la lectura. Reconoce en qué época se escribió, qué quiso decir el autor y cuál es su opinión. Algunos de los textos pueden ser polémicos y es necesario que puedas ser imparcial y separar tu opinión personal de la postura del autor. Aspira a ser un lector flexible, es decir, capaz de escanear el texto y reconocer en qué parte está la respuesta. Además, es recomendable que primero leas las preguntas antes que el texto, pues así sabrás en qué parte prestar mayor atención. Sé cuidadoso. Muchos estudiantes suelen equivocarse al diferenciar un juicio de valor de una premisa o una conclusión, ya que no comprenden lo que se les está preguntando. Subraya el texto e identifica las palabras claves para que llegues a la respuesta adecuada. Por último, te recomendamos que leas diariamente artículos de opinión o noticias cortas en las que puedan identificar rápidamente las ideas principales y las posturas del autor. De igual manera, no te olvides de diligenciar oportunamente el vocabulario, porque este también te va a ayudar a comprender esas palabras desconocidas que se encuentran en el texto propuesto. A continuación profundizaremos acerca del texto propuesto, el cual es una infografía titulada Una cantante de ópera, ballena azul. En el texto se destacan las características físicas, el reino, la clase y la familia a la que pertenece la ballena. De igual manera menciona los lugares en los que se puede encontrar, como son las Islas Canarias, el Océano Pacífico, el Océano Atlántico, el Océano Índico y la profundidad en la que no corren peligro. Nos dicen también de este animal que es el más grande que existe, que es de color azul y tonos grises y en la boca no tiene dientes sino barbas con las que filtra el alimento. De esta ballena se conocen 4 subespecies,
entre ellas la Balaenoptera musculus, que se ha avistado por las costas canarias y peninsulares. Apreciado estudiante, en este apartado encontrarás las actividades o ejercicios de comprensión lectora, el cual consiste en preguntas de selección múltiple con única respuesta. Pero recordemos que es una pregunta de selección múltiple con única respuesta. Este tipo de preguntas consta de un enunciado y 4 opciones. Solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. El estudiante debe seleccionar la respuesta correcta y marcarla. Además, debe justificar el porqué de su elección. En este apartado, en las actividades del indicador del hacer, te proponemos escoger un animal que sea representativo del ecosistema de mangle de la ciudad de Cartagena y elaborar una infografía como la que te presentamos en la parte de arriba de este documento, donde resaltes las características principales del animal, utilizando imágenes alusivas para hacer más llamativa la información. En las actividades del indicador del ser, te proponemos realizar un acróstico a partir de la palabra respeto. Debe ser de autoría del estudiante para evitar lo que conocemos como plagio. Te proponemos la siguiente plantilla donde puedes consignar tu creación. Para concluir, tenemos la evaluación del desempeño con los aspectos a evaluar, que son los siguientes. Presentación del trabajo. El trabajo posee buena presentación y correcto uso de la ortografía. Interacción del estudiante con el docente. Siempre interactúa en los encuentros sincrónicos. Desarrollo del indicador del saber. Identifica el concepto y las características de la infografía y lo expresa de forma correcta y sin dificultad. Desarrollo del indicador del hacer. Conoce la estructura de la infografía y la aplica en sus propias producciones. Y en el desarrollo del indicador del ser, siempre ofrece argumentos respetuosos y pertinentes para sustentar sus ideas ante sus docentes y compañeros.